Buenos días, hoy nos vamos a ocupar de los músculos de la mano. Este es el último teórico de los músculos del miembro superior. Después de esto van a tener el práctico. Es un teórico relativamente corto, un práctico relativamente corto, pero son muchos músculos apretados en un lugar chiquito. La anatomía de la mano, yo siempre les dije que es muy complicada. Hay muchísimos detalles anatómicos concentrados ahí en la mano. Hay una subespecialidad de la traumatología y ortopedia que se dedica exclusivamente a tratar enfermedades de la mano. Hay varios grupos en nuestra ciudad que se dedican nada más que a eso. Así que esa gente sí necesita conocer con sumo detalle todos los detalles, musculitos, ligamentos. Ustedes lo que tienen que saber es lo general, que es lo que les vamos a dar acá. En los libros de anatomía van a encontrar muchos más detalles de los que yo les voy a mencionar, porque si no, cada teórico tiene que durar 3 horas. Pero lo que tienen que saber es esto. Por eso yo siempre les digo que estudien de los libros, pero que después vean el teórico y pongan toda su concentración en las cosas que nosotros señalamos acá en las clases teóricas. Bueno, vamos a comenzar con los músculos de la mano. Y los músculos de la mano los vamos a dividir en 3 grupos. Un grupo medio, un grupo externo o tenar y un grupo hipotenar. Si ustedes miran la mano de ustedes, van a ver que acá hay como un abultamiento muscular. Esto se llama la eminencia tenar y está formada por varios músculos, que es lo que le da ese abultamiento, ¿sí? La eminencia tenar. Músculos en su mayoría vinculados con el primer dedo. Esto que está acá es otra eminencia más chiquita, vinculada con músculos que actúan sobre el dedo meñique, y esta es la eminencia hipotenar. Y en el medio hay otro grupo muscular, que es el grupo muscular medio. Vamos a comenzar con el grupo muscular medio, que son los músculos lumbricales y los músculos interóseos. Los músculos lumbricales, ya si alguno de ustedes ha leído, suelen ser descritos con los músculos del antebrazo, porque son músculos que están adosados a los tendones del flexor común profundo. Por eso quizá alguno ya los ha leído, ya está familiarizado. Se pueden estudiar con el antebrazo o con la mano. Son músculos que están en la mano, indudablemente. Por eso a mí me gusta más darlo acá. Pero el que quiere leerlos cuando lea antebrazo, perfecto, igualmente es válido. Bueno, vamos a comenzar dibujando el esqueleto de la mano. Esto ya es algo que ya lo tienen que tener a esta altura, pero clarísimo, ¿sí? Yo les voy a dibujar una mano vista de adelante, pero ojo, porque yo siempre dibujo el miembro izquierdo visto de adelante. Ahora lo que vamos a hacer es una mano, pero así, con la parte superior abajo o proximal abajo y distal arriba, ¿sí? Entonces vamos a hacer así el radio, la epífisis distal del radio, ¿no? Así el cúbito, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esta era la articulación radio-cubital inferior, una articulación del tipo trocoide, porque se articulan acá la cabeza del cúbito con la cavidad sigmoidea del radio. ¿Y qué ligamento importante habíamos señalado acá? El ligamento triangular. Fíjense que si yo veo esto acá, esto corresponde así a una mano izquierda vista de adelante, ¿no? Y acá con esto, ¿qué se va a articular? Se va a articular todo el carpo. Esos huesitos que estaban todos juntos, bien unidos mediante articulaciones que en su mayoría eran artrodias, ¿sí? Y todo eso forma el macizo carpiano, habíamos dicho. Entonces en el macizo carpiano tenemos el escafoides, el semilunar, el piramidal, el pisiforme, el trapecio, el trapezoide, el hueso grande, el hueso ganchoso con su apófisis unciforme. ¿Se acuerdan de todo esto, no? Si no se acuerdan de esto, siempre les digo lo mismo. Paran este teórico acá, vuelven
y retoman acá. Porque si esto no está clarísimo, de músculo no van a entender nada. Todas estas articulaciones habíamos dicho que eran artrodias, excepto la bicipiramidal, que era una condílea, y la articulación entre la primera y la segunda fila del carpo, que era así una doble condílea, ¿sí? Porque acá teníamos un cóndilo dado por el escafoides y una cavidad glenoidea por el semilunar y el piramidal. Bien, y acá tenemos todo el metacarpo. Entonces vamos a hacer los metacarpianos. Acuérdense que tenían una base que era proximal, una diáfisis y una cabeza que era distal. Y esta articulación, ¿se acuerdan qué tipo de articulación era? Esta era una articulación de encaje recíproco. Superficies articulares cóncavas en un sentido y convexas en el otro. Yo les dije que este teórico era un poquito más corto que los otros, pero lo vamos a hacer más largo porque así vamos repasando un poco cada una de las cosas anteriores, de huesos, de articulaciones, que las vamos a repasar, pero ya tienen que estar recontra sabidas. Bien, y todas estas otras articulaciones eran artrodias. Y además había articulaciones entre las caras laterales de la base de cada metacarpiano que también eran artrodias, superficies articulares planas. Después tenemos la primera falange, la segunda falange, y la tercera falange, o falange ungueal, que el primer dedo solamente tiene dos. Yo esquemáticamente las hago así, pero la primera falange en su extremidad proximal, que tiene una cavidad glenoidea para moldarse a la cabeza del metacarpiano, y en su extremidad distal, que tiene una polea. Y acá, ¿qué hay? Una superficie con dos vertientes separadas por una cresta que penetran en esa polea. Eso tienen que tenerlo claro. Estas eran articulación, y estas también, trocleares, y estas eran articulaciones de tipo condílea, que algunos la daban también como en artrosis. Recuerden que la cabeza del metacarpiano era como una esfera comprimida lateralmente, ¿sí? Levemente comprimida. Entonces es como una esfera, pero no tan deformada. Inclusive, no me acuerdo, creo que Rubier la daba como en artrosis y Testut la daban como una condílea. No hay un límite preciso entre lo que es una esfera y lo que es una esfera un poquito deformada. Bueno, y estas articulaciones dijimos que eran trocleares, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser los principales ligamentos de esas? Todas las trocleares que hacen movimiento de flexo-extensión tienen fuertes ligamentos laterales. Eso también lo habíamos remarcado. Todos esos conceptos generales que yo les dije, es muy importante que uno los incorpore, porque hay tantos detalles en articulaciones, en músculos, que uno cuando pueda generalizar algo como eso, tiene que recordarlo, ¿sí? Bien, habíamos hablado también de los tendones que pasaban por acá, inclusive de las vainas osteofibrosas y cerosas por donde pasan, ¿no? Bueno, esto está visto del lado anterior, o palmar. Entonces, ¿qué vamos a representar acá? Vamos a ver los tendones de los flexores, que había dos flexores, flexor común profundo, flexor común superficial. También había un flexor largo del pulgar, pero por ahora vamos a concentrarnos en esos otros dos, ¿sí? Y habíamos dicho que esos tendones pasaban por acá, que no lo vamos a dibujar para que no se complique tanto, pasaban por abajo de este ligamento anular anterior del carpo, que se extendía del tubérculo del trapecio escafoides hasta la apófisis unciforme y el pisiforme.
esos tendones pasaban por acá abajo y llegaban ¿hasta dónde? El tendón del flexor común profundo, habíamos dicho que llegaba hasta la tercera falange. Y cubriendo ese tendón tenemos el tendón del flexor común superficial, que habíamos dicho, vamos a hacerlo acá al ladito, pero en realidad está encima, que llegaba hasta la segunda falange y terminaba así, por dos lengüetas. Habíamos dicho que el tendón del flexor común profundo era el tendón que perfora el tendón del flexor común superficial. Por eso un término que van a ver muchos, tendones perforante y perforado, ¿sí? Y esos tendones, ¿dónde pasaban? Pasaban en los dedos por vainas osteofibrosas. ¿Se acuerdan también que habíamos dicho que la diáfisis de la falange tenía esta forma? Esto sería palmar y esto sería dorsal. Y había unas fibritas arciformes que hacían esto y formaban una vaina para que pase el tendón por ahí. Si no, el tendón se mueve para cualquier lado. Y acá pasaba el tendón del flexor común profundo y acá el tendón del flexor común superficial, que tenía esa forma cóncava hacia atrás que se amoldaba a la formita redonda del tendón del flexor común profundo. ¿Se acuerdan todo esto, no? Bien. Vamos a borrar para que no se haga tanto lío. Junto a los tendones del flexor común profundo, y ahí es donde se insertan, se encuentran los músculos lumbricales. Estos son unos músculos alargados que se llaman lumbricales de lombriz, por su semejanza con una lombriz, son alargaditos, redonditos, ya lo van a ver en los preparados. Son 4, acuérdense que en la mano todo se cuenta de afuera para adentro, ¿sí? Primer dedo, segundo dedo, tercer dedo, ¿sí? Y esos 4 músculos lumbricales se encuentran adosados, insertados, en el tendón del flexor común profundo que corresponda. El primer lumbrical va a estar adosado al tendón que corresponde al segundo dedo. ¿Dónde se inserta el lumbrical? En la cara externa de ese tendón. El segundo lumbrical también en la cara externa del tendón que corresponde al dedo medio. El tercer y el cuarto lumbrical se insertan en las dos caras, en la cara interna del tendón que corresponde al tercer dedo y en la cara externa del tendón que corresponde al cuarto dedo. ¿Se entendió? Más fácil entre los dos tendones. Y lo mismo con el cuarto lumbrical. Se inserta en la cara externa del tendón que corresponde al quinto dedo y en la cara interna del tendón que corresponde al cuarto dedo. Estos músculos que toman su inserción proximal en estos tendones, distalmente corren por fuera de la articulación metacarpofalángica y allí ¿qué hacen? Pasan al otro lado, siempre por fuera de la articulación, por el lado externo. Ahí pasan al otro lado, por el lado externo de la articulación, al lado dorsal. Y ahí se acoplan al tendón del músculo extensor común de los dedos que corresponde a cada uno de los dedos. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, es difícil de entender. Entonces ahora vamos a hacer un corte así, un corte que pase por el eje de la mano de un dedo. ¿Sí? Puede ser del segundo dedo, por ejemplo. Entonces vamos a representar un metacarpiano
Primera falange, segunda falange, tercera falange o falange ungueal, ¿sí? Y vamos a hacer en verde el tendón del flexor común profundo, o sea, el tendón perforante, y el tendón del flexor común superficial, o sea, el tendón perforado, ¿sí? Y acá el tendón extensor, que dijimos que se insertaba en las 3 falanges, acá por 2 lengüetas, bueno, no viene el caso. Lo que quiero que entiendan es esto. El músculo lumbrical está acá, está insertado en el tendón del flexor común profundo. Así, ¿se entiende? Esto mismo es un corte como si yo cortara, vamos a poner el segundo dedo, así. ¿Sí? Y ese es este lumbrical. Yo les dije que el tendón distal pasaba por la cara externa de la articulación metacarpofalángica y se unía ahí, al tendón correspondiente a ese dedo del extensor común. ¿Sí? Piensen entonces cuál va a ser la acción de estos músculos, porque yo siempre les digo que la acción del músculo uno tiene que ir pensándola, tiene que ir deduciéndola del momento en que uno estudia la inserción, o a veces hasta cuando uno estudia los huesos. Cuando uno lee el subescapular se inserta en la fosa subescapular, y después cuando estudia el húmero, que en la tuberosidad menor también se inserta el subescapular, uno tiene que pensar si este músculo de acá a acá, ¿qué va a hacer? Y rotación interna. Perfecto. Bueno. ¿Qué función va a cumplir el lumbrical? Flexiona la primera falange y extienden las otras dos. Esas acciones así complicadas, uno a veces las estudia de memoria y no. En anatomía, si uno estudia de memoria, se lo van a olvidar. En cambio, razónenlo desde este punto de vista y lo van a entender. Ustedes piensan que si este músculo se contrae y tira de este tendón, ¿qué va a hacer? Y si yo tiro de este tendón, va a flexionar esto. ¿Sí? Pero, ¿qué va a hacer? Va a tirar de acá y esto lo va a extender porque este tendón es extensor. Entonces, ¿qué hace el lumbrical? Esto, flexiona la primera falange y extiende las otras dos. Ustedes piensen que cuando el músculo se contrae, el resultado, ¿cuál es? Acá tengo el metacarpiano, primera, segunda y tercera falange, ¿sí? Este era el tendón del extensor. Vamos a hacer solamente el flexor común profundo. ¿Se entiende? Lo que hace cuando tira del tendón del extensor es flexionar la primera falange sobre el metacarpiano correspondiente y extender las otras dos falanges. ¿Sí? Bien, dejamos los lumbricales y pasamos al otro grupo muscular que hay acá, en el grupo muscular medio, que son los músculos interóseos. Entonces borramos todo esto. Y volvemos a hacer todo eso mismo que habíamos hecho. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso,
metacarpianos con su base proximal y su cabeza distal. Y las falanges correspondientes a cada dedo. Esto también es como si uno lo estuviese viendo así, es una mano izquierda vista desde adelante. Esto que está acá, yo les dije que era el espacio interóseo, ¿sí? ¿Cómo era la diáfisis del metacarpiano? Habíamos dicho que un metacarpiano tenía una cabeza y una base, ¿sí? Acá lo hicimos medio el tuntún, porque si no... pero si lo dibujamos con más precisión, más fiel a la realidad, el metacarpiano es así. Y si yo hago un corte acá de la diáfisis, vamos a ver que la diáfisis es así. Tiene una cara dorsal, dos caras laterales, que son las caras que limitan estos espacios interóseos, y un borde anterior o palmar. Recuerden que si yo lo veo de costado, el metacarpiano no es bien derecho, está ligeramente incurvado, cóncavo en sentido palmar. La concavidad es palmar. Todo este espacio interóseo está ocupado por los músculos interóseos. ¿Y dónde se van a insertar los interóseos? Otra cosa que también es complicada, pero no tienen que estudiarlo de memoria, tienen que razonarlo, interpretar la inserción y relacionarlo con su función y van a ver que sale solo. Bien, los interóseos dorsales se insertan en toda la cara. Fíjense, presten atención porque esto es un juego de palabras a veces difícil. En toda la cara lateral del metacarpiano más próximo al eje de la mano, ¿sí? Fíjense que en este espacio interóseo hay un metacarpiano más alejado y otro más próximo del eje de la mano. El eje de la mano pasa ¿por dónde? Por el dedo medio. Después vamos a ver que en el pie no, en el pie pasa por el segundo dedo, ¿sí? Pero el eje de la mano pasa por acá. Entonces, el interóseo dorsal se inserta en toda la cara del metacarpiano más próximo al eje de la mano. Y solamente en la mitad dorsal del metacarpiano más alejado del eje de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que este es la diáfisis cortada perpendicularmente. Esta cara lateral, si yo la veo así, va a tener una mitad palmar y una mitad dorsal. ¿Se entiende? Si yo, el metacarpiano, imagínense que yo lo veo de costado, lateralmente. Lo voy a ver así. Base, cabeza, ¿sí? Ligeramente cóncavo. Esto es palmar y esto es dorsal. Esta cara que yo veo acá es la cara interósea, la cara lateral. Esta cara es la cara posterior. Esto sería el borde anterior. Y esta cara, que podríamos llamarle cara interósea, son las caras anterolaterales, vamos a dividirla en dos mitades. No es que están divididas, pero la inserción de los músculos es así. Yo tengo una mitad palmar y una mitad dorsal, ¿sí? ¿Se entendió esto? Porque a veces uno lee las inserciones y las estudia de memoria y no, hay que interpretarlas. Entonces, ¿dónde se insertan los interóseos dorsales? En toda la cara lateral o anterolateral del metacarpiano más próximo al eje de la mano y solamente en la mitad dorsal del metacarpiano más alejado del eje de la mano, ¿sí? Y de ahí forma un tendoncito
que dónde se va a insertar ese tendón. Si se acuerdan de las falanges, yo acá las falanges las hice así para representarlas más fácil, pero cerca del extremo superior o proximal hay dos tubérculos laterales. ¿Sí? En el tubérculo lateral de la base de la primera falange más próximo al eje de la mano, ahí se va a insertar este. Entonces, lo mismo puedo decir de este interóseo, del primer interóseo dorsal. Se inserta en toda la cara dorsal, en toda la cara interósea o lateral del metacarpiano más próximo al eje de la mano y solamente en la mitad dorsal del metacarpiano más alejado al eje de la mano, que es este. ¿Dónde se va a insertar el tendón? En el tubérculo lateral de la falange más próxima al eje de la mano. ¿Cuál es? ¿Esta o esta? Esta. Seguimos con este. Caras laterales. Toda la cara lateral del metacarpiano más próximo y solamente la mitad dorsal del más alejado. ¿Y a dónde se inserta? En el tubérculo lateral de cuál falange, la más próxima o la más alejada, la más próxima, así. Y este lo mismo. Toda la cara interósea o anterolateral del metacarpiano más próximo y solamente en la mitad dorsal del metacarpiano más alejado. ¿Dónde se va a insertar el tendón? En el tubérculo lateral de la falange, ¿de cuál de las dos? De la más próxima al eje de la mano. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ustedes, si ven esto, ¿qué les parece que va a ser el interóseo? Ustedes piensen que esto tira para acá y esto para dónde lo lleva, para allá. Esto para dónde lo lleva, para allá. ¿Cuál es la acción de los interóseos? Esta. Separa los dedos del eje de la mano. Esto hacen los interóseos dorsales. Y ahora vamos a ver que los palmares hacen esto. Recuerdan que los interóseos dorsales se insertaban en toda la cara interósea o anterolateral del metacarpiano más próximo al eje de la mano y solamente en la mitad dorsal del metacarpiano más alejado del eje de la mano. O sea que la mitad palmar del metacarpiano más alejado del eje de la mano queda libre y ahí se va a insertar el interóseo palmar. Vamos a representarlo con otro color, lo vamos a hacer en azul. Se va a insertar acá. ¿Y ese dónde se inserta? Acá. En el tubérculo lateral de la falange más alejada del eje de la mano. Este era la más próxima, este era la más alejada. ¿Sí? Mitad palmar del metacarpiano más alejado del eje de la mano, ¿dónde se inserta? ¿En cuál de los dos? En el más alejado. Mitad palmar del metacarpiano más alejado del eje de la mano, ¿y dónde se inserta? Acá, en el tubérculo lateral de la falange más alejada del eje de la mano. Y acá mitad palmar de la cara anterolateral o interósea del metacarpiano más alejado del eje de la mano. ¿Y dónde se va a insertar? Acá. ¿Qué va a hacer el interóseo palmar? Cuando se contrae esto, ¿qué hace? Lleva este dedo para adentro. Este también. Piensen que si uno tira de este tendoncito azul, ¿esto para dónde va? Para adentro. ¿Esto para dónde va? Para adentro. ¿Esto para dónde va? Para adentro. ¿Qué va a hacer el interóseo palmar? Esto. El interóseo dorsal hace esto.
separa los dedos del eje de la mano, el interocio palmar hace esto. ¿Quedó claro esto? Fíjense cómo uno, si interpreta bien las inserciones, la función sale sola. Esto hay que entenderlo, hay que dibujarlo. Si hacen este esquema y si lo vuelven a hacer y si lo pegan en la pared y cada vez que pasan lo miran, mejor. Eso no se lo van a olvidar más. Bien. Hemos hablado de todos los músculos del grupo medio de la mano, ¿sí? Vamos ahora a hacer un corte. Una cosa que no les dije. El primer interocio palmar es muy inconstante. En realidad hay algunos autores que dicen que no está, que no existe, que es vestigial, que está atrófico, que no se encuentra, otros que está, pero es difícil de ver. Van a encontrar en la literatura varias opiniones, pero si está es muy chiquitito. Vamos a hacer ahora un corte así. Este corte que yo hice del dedo hoy, que ya lo borré, sería un corte que pasa por el eje de la mano. Ahora vamos a hacer un corte así, un corte transversal, un corte axial con respecto al eje del miembro, y que va a pasar por el metacarpo. Entonces, ¿qué vamos a ver en este corte? ¿Sí? Esos serían los metacarpianos, ¿sí? Vieron que yo hice un corte de la diáfisis de uno. Vamos a hacer todos juntos. Estarían así. Esto sería palmar y esto sería dorsal, ¿sí? Entonces, ¿dónde pasa el eje de la mano? Acá, ¿sí? ¿Dónde se insertan los interocios dorsales? En toda la cara interósea o anterolateral del metacarpiano más próximo al eje de la mano, o sea, acá. Y solamente en la mitad dorsal del metacarpiano más alejado del eje de la mano. Ahí sería esto. Y acá sería esto. ¿Se entiende? Y acá sería esto. Fíjense, este es el eje de la mano. Todo esto está ocupado por inserción del interocio dorsal. Y acá solamente la mitad dorsal. ¿Se entiende? Acá vendrían todas las fibras musculares así. ¿Sí? Corren así. Vamos a representarlo así. Y el interocio palmar estaría acá. Mitad palmar del metacarpiano más alejado del eje de la mano. Fíjense, el eje de la mano es este. Este es el espacio interóseo. ¿Cuál es el metacarpiano más alejado del eje de la mano? Este. En la mitad palmar de la cara interósea, ahí se inserta el interocio palmar. Acá hemos dibujado todos los músculos interóseos. Y podríamos hacer también, para completar un poquito este esquema, los tendones del flexor común profundo, los tendones del flexor común superficial,
¿sí? Yo acá no les puse que era interno ni que era externo, pero vamos a considerar que esto es externo y que esto es interno, ¿no? Podríamos hacer también los lumbricales, ¿sí? Entonces yo podría hacer primer lumbrical, segundo lumbrical, tercer lumbrical, que este se insertaba al igual que el cuarto entre los dos tendones, ¿sí? Acá les aclaro que estamos representando todo lo que está en el medio de la mano. Faltan los músculos de las eminencias tenar e hipotenar, por eso este corte es medio mentiroso. Si queremos completar esto, podemos hacer también acá los tendones de los extensores, los tendones del extensor común correspondiente a cada dedo. Y ya que estamos acá, vamos a hablar de las aponeurosis de la mano. En la mano hay aponeurosis dorsales y palmares. Y las aponeurosis dorsales son dos. Una que la van a ver muy bien en los trabajos prácticos, cubriendo los interóseos dorsales, y es la aponeurosis dorsal profunda, que hace esto, cubre los interóseos dorsales. Y otra que es la aponeurosis dorsal superficial, que es más delgadita y es superficial con respecto a los tendones del extensor común. Las aponeurosis palmares son un poquito más complicadas. Vamos a borrar un poquito esto. Las aponeurosis palmares son tres: medias, internas o hipotenares y externas o tenares. La aponeurosis que está acá afuera, la palmar, es la aponeurosis que cubre los músculos que ahora vamos a ver de la eminencia tenar y hace más o menos esto. Y la aponeurosis que cubre los músculos de la eminencia hipotenar hace esto. Vamos a ponerle hipotenar, tenar. Estos son aponeurosis palmares, ¿sí? Estas eran las dorsales. Y también hay una aponeurosis palmar media. ¿Se acuerdan cuando vimos el músculo en los músculos del antebrazo? El músculo palmar menor, que ahora se llama palmar largo, porque hay uno que vamos a ver hoy que es el palmar corto. Ese músculo, ¿cómo terminaba? ¿En qué hueso se insertaba? En ninguno. Habíamos dicho que el tendón de ese músculo se abría y formaba una aponeurosis, que es la aponeurosis palmar media. Esa sería la aponeurosis palmar media. La aponeurosis que resulta de ese tendón que se iba abriendo, se iba dispersando, eso se ve muy bien en los trabajos prácticos, lo vamos a ver. Esta es la aponeurosis palmar media. Bueno, y también en la región palmar hay una aponeurosis profunda que hace esto, cubre los interóseos palmares y une los bordes anteriores de las diáfisis de los metacarpianos, ¿sí? Esta sería la aponeurosis palmar profunda. Mientras que estas tres serían superficiales. O sea que las aponeurosis dorsales son estas dos, superficial, profunda. Las aponeurosis palmares son una profunda y tres superficiales. La más importante es esta. Cuando se dice aponeurosis palmar media,
El otro día una alumna preguntó en el grupo si era lo mismo aponeurosis palmar media que aponeurosis superficial, creo. En realidad es así. Esta es la aponeurosis profunda y las otras tres son las superficiales. O sea que hay 3 aponeurosis superficiales: hipotenar, media y tenar. Esta es la media y esta es la más importante porque hay una patología relativamente frecuente que tiene que ver con la retracción de esa aponeurosis, que se llama la enfermedad de Dupuytren, y se debe a que se retrae esa aponeurosis y el paciente después no puede extender bien la mano, no puede extender bien los dedos, ¿sí? Estos son los dedos que más se afectan, ¿sí? Y precisamente uno de los tratamientos de esta enfermedad es cortar el tendoncito ese del músculo palmar menor, que ahora se llama palmar largo. Esta es la aponeurosis más importante que ustedes deben recordar porque es la que más se enferma. La aponeurosis palmar media, que es una de las aponeurosis superficiales. Bien, con esto dejamos todo este grupo muscular medio y vamos a pasar a los otros grupos musculares, tenar e hipotenar. Yo les aclaro que hay una cantidad impresionantemente grande de detalles que yo no se los mencioné. Ya les dije que la mano es complicadísima. Piensen que la mano humana es el órgano motor más perfecto de la naturaleza, lo cual tiene que ver con nuestra cultura. Las manos, lo que puede hacer la mano, la capacidad, no la tienen otros animales, es una cosa exclusiva nuestra. Así que los detalles anatómicos de la mano son enormes. Si uno se pone a estudiar esto, no termina nunca. Por ejemplo, hay una prolongación, que me acuerde ahora, ¿no? Una prolongación del tendón del lumbrical que se asocia con otra prolongación de los interóseos dorsales y palmares que se acoplan también al tendón del extensor común. Un montón de ligamentos, vainas y cosas que las hemos mencionado algunas y no hemos entrado tan en detalle, pero esto es una cosa muy general. Sepan que hay muchísimos detalles que tienen su importancia para el especialista de esto, no para ustedes. Lo que nosotros les vamos a exigir es bastante poco. Vamos a meternos ahora en los músculos que tenemos en las regiones tenar e hipotenar. Vamos a comenzar con los músculos de la región tenar. Entonces vamos a borrar todo esto. Y vamos a volver al mismo dibujito que habíamos hecho hoy. Epífisis distal del cúbito, del radio, ligamento triangular, articulación en forma, superficies articulares en forma de segmento de cilindro, trocoide, rotación en un eje, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso, metacarpianos, primera falange, segunda falange, tercera falange o falange ungueal. Bien, los músculos de la eminencia tenar son 4 y están superpuestos en 4 planos. El músculo más profundo de la eminencia tenar es el aproximador del pulgar. Estos músculos tienen un montón de inserciones complicadísimas. Nosotros le vamos a dar
lo más elemental que tienen que saber. Si se olvidan alguna de estas tampoco es tan importante, pero sí es importante interpretar bien la función de estos músculos, y ya vamos a ver algo mucho más importante, la inervación. Entonces, este músculo, vamos a mencionar acá los tubérculos del trapecio y del escafoides. Este músculo tiene unas inserciones muy amplias, ¿sí? Vamos a decir trapecio, trapezoide, hueso grande, segundo y tercer metacarpiano. Esas son las inserciones. Muchos de estos músculos también toman inserciones en ligamentos. Acuérdense que acá está el ligamento, que esto ya lo hemos dibujado varias veces. Hemos hablado un montón del ligamento anular anterior del carpo, que forma el conducto carpiano, por donde pasan los tendones de los flexores, el palmar mayor y el nervio mediano, ¿sí? Bueno, entonces, de todas esas inserciones que le dije, trapecio, trapezoide, hueso grande, segundo y tercer metacarpiano, las fibras convergen acá. ¿Se acuerdan que en la parte superior de las falanges hay unas eminencias, unos tubérculos laterales? En el tubérculo lateral interno de la primera falange del pulgar, ahí se insertan todas estas fibras. Ustedes van a ver que este músculo, que lo vamos a ver en el trabajo práctico, tiene forma triangular, ¿sí? Con el vértice acá y la base acá, ¿sí? Ahí tal cual como se lo dibujé. Y también van a ver que en este tendón hay un hueso sesamoideo, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era eso? Un hueso sesamoideo eran huesos que están en el espesor de los tendones. Algunos son importantes y se los vamos a tomar. Por ejemplo, la rótula es un hueso sesamoideo importantísimo. Si no se acuerdan, este sesamoideo chiquitito que está acá, no pasa nada. Bien, músculo aproximador del pulgar. ¿Qué es lo que va a hacer el músculo aproximador del pulgar? Aproxima el pulgar al eje de la mano. ¿Qué sigue? Acá arriba. ¿Qué sigue por delante de esto? ¿Sí? Estamos describiendo los músculos desde la profundidad hacia la superficie, ¿sí? O bien podemos decir de lo posterior a lo que está anterior. Bien. Cubriendo este músculo aproximador del pulgar, tenemos otro músculo que es el flexor corto del pulgar. El flexor corto del pulgar tiene dos haces, uno superficial y uno profundo. El haz superficial se inserta en el tubérculo del trapecio. El haz profundo, trapezoide, hueso grande. ¿Y a dónde va? Acá. Este sería el haz profundo y este sería el superficial. Así como el aproximador iba al tubérculo lateral interno de la base de la primera falange, estos van al tubérculo lateral externo. ¿Y qué va a hacer? Va a flexionar la primera falange del pulgar. Por eso flexor corto del pulgar. ¿Y por qué flexor corto? Porque había uno que era largo, que lo habíamos visto como músculo del antebrazo. Acá también hay otro hueso sesamoideo. Esos huesos sesamoideos se ven en las radiografías a veces, ¿no? Es muy difícil que lo puedan ver en el preparado, pero sí se ven en las placas radiográficas. Arriba de todo esto tenemos otro músculo que es el oponente del pulgar. El oponente del pulgar va del tubérculo del trapecio a todo el primer metacarpiano. Fíjense que tira de acá, de todo el primer metacarpiano, y hace esto. Opone
el pulgar a los otros dedos. Por eso, oponente del pulgar. Y encima del oponente del pulgar, en un plano más superficial, que es el músculo más superficial de todos, está el separador corto del pulgar, que viene del tubérculo del escafoides al tubérculo lateral externo de la primera falange del pulgar. Yo les repito que todos estos músculos tienen inserciones mucho más complicadas. Por ejemplo, estos se insertan en la parte contigua del ligamento anular anterior del carpo y en otros ligamentos que la verdad que yo no me los acuerdo, pero esto es lo mínimo indispensable que tienen que saber, ¿sí? Esto entonces son los músculos tenares, los que forman todo este abultamiento y están vinculados al movimiento del pulgar. Vamos a ver ahora cuáles son los músculos hipotenares, que están más vinculados al quinto dedo. Y estos músculos hipotenares son también 4, estos son un poquito más fáciles. Yo se los voy a nombrar, como siempre hacemos, de lo más profundo a lo más superficial, o de lo más posterior a lo más anterior en este caso. El más profundo es el músculo oponente del meñique y va de la apófisis unciforme del hueso ganchoso al borde interno del quinto metacarpiano. ¿Qué hace este músculo? Opone el quinto dedo a los otros, ¿sí? Hace más o menos esto, ¿sí? Ese es el oponente del meñique. Después tenemos el flexor corto del meñique, que viene, siempre me pregunté por qué se llama flexor corto, porque no hay un flexor largo del meñique, como hay del pulgar, pero se llama flexor corto, está así. Este sale de la apófisis unciforme y va a la primera falange, al lado interno de la primera falange. Fíjense, este es el quinto dedo, este es el lado interno, este es el lado externo, ¿no? ¿Y qué va a hacer este músculo? Flexiona el quinto dedo. Este es inconstante, puede faltar. Y cubriendo este flexor corto, o cubriendo el oponente, en el caso de que este falte, tenemos otro músculo que se llama aproximador del meñique, que viene del pisiforme también acá. También al lado interno de la primera falange del quinto dedo. ¿Y qué va a hacer? Esto va a ser. Entonces, fíjense que este músculo, que se llama en la nomenclatura tradicional aproximador del meñique, en la nomenclatura internacional, ¿cómo se llama? Si alguno lo leyó, se llama abductor, o sea, separador, todo lo contrario. Porque, según cómo lo veamos, ustedes piensen que la descripción es con la mano así. Si yo hago esto, ¿qué hago? Aproximo el dedo a la línea media, pero también lo separo del eje de la mano. Entonces, una cosa es considerarlo con respecto al eje de la mano y otra cosa es considerarlo con respecto al eje del cuerpo. Nosotros le vamos a aceptar cualquiera de las dos, no es tan importante, ¿no? A nadie le van a preguntar en un examen, a ver, describa la inserción del aproximador del meñique. Bien, y hay otro musculito que es distinto, porque son fibras musculares transversales, que se llama palmar cutáneo, que en la nomenclatura anatómica internacional ahora se llama palmar corto, palmar breve, todo lo que es corto le dicen breve, ¿no? ¿Por qué? Porque el palmar largo, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan cuando vimos los músculos del antebrazo que había palmar mayor, palmar menor? El palmar menor, en la nomenclatura internacional,
se llama palmar largo y este palmar corto. Ya les dije que es conveniente que ustedes estén familiarizados con las dos nomenclaturas. No son tantas diferencias. Yo estudié con la nomenclatura internacional, con la nomenclatura tradicional y tuve que aprender después la nomenclatura internacional. No es tanta la diferencia, ni piensen que se compliquen, que se van a complicar con esto. Tampoco nosotros en los exámenes le vamos a exigir taxativamente que sea una, no. Con que sepan una de las dos, con que sea coherente lo que nos digan, nosotros se lo vamos a aceptar. Este musculito, como ya les dije, son fibras transversales que van del borde interno de la aponeurosis palmar media, que sería la aponeurosis que está acá, hasta la cara profunda de la piel. La cara profunda de la piel en realidad es la cara profunda de la dermis. Cuando vean piel en histología van a ver que hay una epidermis, que es la parte ectodérmica que está afuera, que es lo que uno se toca en la piel, y profundamente está la dermis. A la cara profunda de la piel, a esa dermis, va este musculito palmar cutáneo que lo que hace es pliega la piel de acá. Con esto terminamos los músculos de la mano, pero tenemos que mencionar algo que quizás sea más importante, lo más importante de lo que hemos hablado hasta ahora, que es la inervación de todo esto. Esto sí es importantísimo y es pregunta de examen parcial y final. Y el que no sepa esto es motivo de desaprobación de esto, porque la inervación de la mano es importantísimo. Ya les dije que la mano es el órgano motor más perfecto de la naturaleza. Entonces, muchas veces ustedes van a ver lesiones de un nervio. ¿Se acuerdan que la otra vez cuando yo les hablé en el teórico de músculos del brazo, donde pasaba el radial, una fractura va a traer como consecuencia que una parálisis de todos los músculos posteriores del antebrazo y externos también. Entonces va a tener, además del trastorno sensitivo que corresponda, la imposibilidad de hacer esto. Entonces ese paciente va a venir con la mano así colgando. Vamos a ver que la lesión de cada uno de los nervios provoca la parálisis de los músculos que inervan. La lesión del nervio mediano, que también la habíamos mencionado, cuando hablamos de ese túnel carpiano, el síndrome del túnel carpiano. Cuando el mediano es comprimido ahí, el paciente como que no puede hacer esto. Tiene una disminución de la fuerza para agarrar algo, por eso se le caen los objetos. Tiene también problemas relacionados con la sensibilidad. Y la lesión del cubital, que es la más importante porque es la que inerva la mayor parte de los músculos de la mano, ¿sí? Después cuando cursen neurología les van a mostrar eso, la mano cubital, la mano radial, la mano, también lo van a ver en ortopedia, eso realmente es importante. Por ahora lo que ustedes tienen que saber es exactamente lo que inerva cada uno de estos nervios. Entonces vamos a hacer un esquemita. Este sería el primer dedo y este sería el quinto dedo, ¿no? Esto sería externo, esto sería interno. Esto sería la eminencia tenar, esto sería la eminencia hipotenar. ¿Cuáles eran los músculos de la eminencia tenar? Ahora lo vamos a nombrar de lo superficial a lo profundo. Ponemos sofa, separador corto oponente, flexor aproximador. Y acá pafo, palmar cutáneo, aproximador, flexor corto, oponente. ¿Y qué queda acá en el medio? Los interóseos dorsales, los interóseos palmares, que vamos a poner 4, pero habíamos dicho que la mayoría de las veces eran 3 porque el primero falta, y los lumbricales. ¿Sí?
tenar, hipotenar, grupo medio. ¿Cómo está inervado esto? El separador corto del pulgar, el oponente del pulgar y el haz superficial del flexor están inervados por el mediano, al igual que los dos lumbricales. Y todo lo demás lo inerva el nervio cubital y mediano. Esto es pregunta de examen parcial y final, y el que no sepa esto es muy probable que desapruebe, porque esto es quizá lo más importante que se tienen que llevar de este teórico, ¿sí? Estos son inervados por el mediano, estos por el cubital. Acuérdense que, fíjense, ¿por qué dos lumbricales medianos y dos por el cubital? No sé si se acuerdan del teórico de antebrazo, que yo les dije que en el antebrazo que inerva en el grupo anterior todo el mediano, con dos excepciones, ¿no? ¿Cuáles eran esas dos excepciones? El cubital anterior, o de acuerdo a la nomenclatura internacional, el flexor cubital del carpo, y otra excepción más, los dos haces internos del flexor común profundo. Fíjense que los dos lumbricales asociados a esos dos haces internos del flexor común profundo llevan inervación cubital también. Entonces, esto el mediano, esto el cubital. Esto es importantísimo. Así que bueno, con esto cerramos ya toda la parte de miología del miembro superior y vamos a seguir con los teóricos después de irrigación e inervación de miembro superior. Buenas tardes a todos. Adiós.